¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, gracias Juan, gracias Enrique por darme la oportunidad de contar mi experiencia. Bueno, os voy a contar un poquito sobre mí, para que luego vayáis entendiendo por qué uno de recursos humanos viene a hablar de innovación. Tela. Todos conocemos cómo son los departamentos de recursos humanos, ¿verdad? Bueno, hace 3 meses, comentábamos antes, estoy trabajando ahora en París, soy el Global Program Manager del proyecto de transformación de recursos humanos a nivel global en AXA. Y os podéis imaginar, eso es un reto enorme. Entonces, a lo largo de la presentación os voy a intentar contar cómo muchas de las cosas que he aprendido durante el programa las estoy utilizando en mi día a día, aunque parezca increíble. Y en recursos humanos, que parece todavía más increíble. Más cosas sobre mí. Bueno, 18 años trabajando en recursos humanos. Primero en consultoría y desde hace 7 años y medio en AXA. Normalmente como jefe de proyecto y ahora program manager. Me encanta aprender, me encanta leer, devoro todo lo que sea conocimiento. Luego se me queda solamente un poquito, es una pena, pero bueno. Soy un tuitero compulsivo, si alguno me seguís o miráis mi timeline, veréis que hay veces que hay 5 tweets seguidos y luego esto nos pasa yo creo que un poco a todos. Es alumno del programa y 2 cosas muy importantes en mi vida, 25 años de jugador de rugby y padre de familia, que yo creo que es lo más importante de mi vida y yo creo que por muchos logros que consiga no voy a poder igualarlo. Bien, el CEO de la compañía que no tenga la innovación entre sus principales prioridades, que tire la primera piedra. Casi el 80% se nos ha quedado atascado. No va otra vez, no pasa nada. Ahí vamos. Casi el 80% de las compañías tienen como dentro de sus 3 principales prioridades la innovación y más de un 20% como la principal prioridad. Eso es mucho, ¿eh? Eso es que están todo el día pensando sobre innovación. Pero luego, cuando vas y le dices al CEO de tu compañía, vamos a innovar y nos vamos a gastar un dinero en hacer cosas innovadoras, vamos a arriesgar ese dinero, te dice, tranquilo. Pero también la excelencia operacional tiene que venir al lado de la innovación. Entonces, ¿cómo combinamos excelencia operacional? Es decir, eficiencia, ajuste de gastos, todo medido, todo el proceso calculado con la innovación. Cuando todos, otra vez se nos ha quedado, pensamos que la innovación es algo glamuroso, es jugar con los posits, es jugar a ser Steve Jobs, Elon Musk, tener juguetitos, es decir, ahora me voy a hacer un coche eléctrico, mañana voy a hacer un reloj inteligente, pasado voy a hacer... Todos pensamos que la innovación es eso, pero la innovación realmente no es eso. Me he dado cuenta a lo largo del tiempo, venga, va, os lo voy a decir, tuve una epifanía, que esto suena muy bien, tuve una epifanía en un momento dado y dije, ¿por qué lo llamamos innovación cuando queremos decir incertidumbre? Realmente lo que queremos, las grandes compañías, las pequeñas compañías, incluso las personas, es reducir la incertidumbre, saber lo que va a pasar mañana, pasado y dentro de 3 semanas. Sin embargo, luego vas y miras en Google y resulta que de lo que habla la gente es de innovación, no habla de incertidumbre, ni de reducir la incertidumbre. Y el discurso cambia completamente. Cuando tú vas a tu CEO y le dices, no, es que yo no voy a hacer procesos innovativos. Lo que voy a hacer es reducir la incertidumbre de las decisiones que vamos a tomar. Todo totalmente cambia. El discurso cambia completamente. Porque no tengo nada más que decir. ¿Sabéis lo que está pasando? ¿Alguien se imaginaba que el Brexit iba a salir adelante? ¿Alguien se imaginaba que Donald Trump iba a ser presidente de los Estados Unidos? El entorno geopolítico está cambiando constantemente, hay una volatilidad enorme. Y si además le sumamos todo el tema de las tecnologías, la incertidumbre es la norma hoy en día. Hace 50 años podías entrar a trabajar en una fábrica, jubilarte y haber empezado, desde el día que empezaste a trabajar hasta el día que saliste, seguir haciendo lo mismo y no pasaba nada. Hoy en día, esta mañana he escuchado una frase que ha sido otra especie de epifanía, cómo me gusta esta palabra. El que no sepa describir su trabajo en 5 segundos de una manera rápida,
que sepa que lo va a perder en los próximos 5 años, porque no sabe lo que está haciendo. Tienes que tener muy claro lo que estás haciendo y cómo lo vas a hacer durante los próximos años. Y si estás cubriendo alguna necesidad o vas a empezar a sobrar en el mercado de trabajo. Bien. Porque las empresas cada vez tienen menos años de vida. Resulta que los seres humanos cada vez vivimos más y las empresas cada vez viven menos. ¿Por qué? Por toda esa incertidumbre. Y tenemos que hacer algo para atacarlo. No sé a dónde tengo que apuntar. Bien, os voy a contar un poco sobre mi compañía también para poner un poco de contexto y luego contaros mi caso personal. Trabajo en AXA, líder mundial en compañías de seguros. Primera marca a nivel mundial, primera marca por volumen de activos gestionados, 353 entidades en más de 64 países, 160.000 empleados, 103 millones de clientes. La complejidad que tenemos es increíble. Y tenemos entidades pequeñas en Asia, tenemos entidades enormes como en Estados Unidos, en Reino Unido, España, Francia, y en África tenemos también otro montón de entidades. Y son todas completamente diferentes. Y la incertidumbre que hay en cada una de ellas es completamente diferente. Voy a pasar a contar un poco cómo aplico yo la innovación en mi día a día en AXA. Por supuesto, los POSIT molan. El que diga que no le gustan los POSIT molan. Y saber poder organizar un workshop, poder organizar un brainstorming, poder justificar por qué estás haciendo eso, es tremendamente importante. Porque todos tenemos la capacidad de meternos en una sala con unos tacos de POSIT y empezar a escribir los POSIT, pero no saber qué hacer con ellos al final. Entonces, poder dar sentido a todo eso es tremendamente importante. Trabajando en recursos humanos, trabajando en un proyecto de transformación, en la central, en una compañía francesa, esto que no me oiga nadie, que sabéis cómo son, burocráticas, centralizadas, en una compañía francesa, y estamos aplicando cada vez que iniciamos un nuevo proyecto, no hacemos como antes, alguien dice, estos son los objetivos del proyecto. No, lo primero que hacemos, nos metemos en una sala, intentamos decidir entre todos cuáles son los objetivos del proyecto, cuáles son los riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Con una mentalidad totalmente distinta a como lo hacíamos hace muy pocos años. Tremendamente importante saber organizar este tipo de dinámicas. Eso es una parte que he aprendido muy bien trabajando con el equipo durante el programa, de manera práctica, pero además a través del conocimiento que te trasladan los profesores, porque son unos profesionales excelentes en ese ámbito. Y la energía que te transmiten el conocimiento te permite luego ir con una confianza tremenda a tu compañía y poder aplicarlo allí. Otro ejemplo. Esto es, gracias a Juan Luis, conocí el índice de cultura y la innovación y el año pasado lo aplicamos en AXA. Y te permite entender muchas cosas. Te permite entender, por ejemplo, que cultura es una parte emocional y una parte racional. Y tiene todo el sentido del mundo. No todos son procesos. Al final una compañía se define por los procesos de la compañía y por los valores y la cultura que tiene. Y modificar los procesos os puedo asegurar que es tremendamente complicado. En una gran compañía modificar un proceso te puede llevar años. Sin embargo, modificar cómo piensan las personas es muchísimo más rápido y las personas son muchísimo más flexibles. Si alguien quiere hacer algo, lo va a hacer. Y el proceso se adaptará a lo que las personas quieren, no al revés. Muchas veces creamos los procesos para intentar canalizar lo que quieren hacer las personas. Y lo que hay que hacer es dar flexibilidad y transformar a las personas para que cumplan con esos procesos. Tremendamente importante. Conocer cómo está tu compañía a nivel del índice de cultura e innovación te da una cantidad enorme de insights. Saber dónde tienes tus fortalezas y dónde tienes tus debilidades. Bueno. Ay. Yo creo que apunto al sitio que no es. Bien. Le echaremos la culpa a la pila. Vigilancia tecnológica. ¿Os podéis imaginar que estoy aplicando técnicas de vigilancia tecnológica en mi compañía? Pero a nivel interno. 353 entidades, 64 países, 165.000 empleados. A veces no sabemos lo que está pasando en la otra parte del mundo.
No sabemos si alguien está iniciando un proyecto exactamente igual que el nuestro en Asia o en México o en Colombia. Tenemos que enterarnos qué está pasando a nivel interno, pero también qué están haciendo nuestros competidores y si estamos aplicando las mejores tecnologías que hay en el mercado y las mejores soluciones. Saber qué está ocurriendo a tu alrededor, sea en tu entorno interno o en tu entorno externo, es tremendamente importante. Yo no me lo creía. Cuando empezamos a hablar de inteligencia, dije, Global Program Manager, llegas allí, el primer día haces lista de stakeholders y te encuentras que solamente internos tienes más de 100. Y dices, ¿y cómo hago esto? Ahora empiezo a inventariar los stakeholders que tengo a nivel mundial y voy a dedicar los próximos 2 años solamente a meter en un Excel cuánta gente está participando en el proyecto y qué es lo que está haciendo cada uno. Imposible hacerlo. Saber a quién te tienes que dirigir, quién es la persona de contacto en determinado sitio, cómo puedes atacar cuando alguien lanza un proyecto nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Crear una inteligencia y saber lo que está ocurriendo es tremendamente importante, a nivel interno y a nivel externo. Porque un competidor te puede estar haciendo justamente exactamente lo mismo que tú o estar haciendo una cosa muchísimo más interesante. Metodologías ágiles. Lo aplicamos en nuestro día a día. Global Program Manager, metodología PMI 100%, tenemos nuestros documentos, procesos, pero sin embargo tenemos nuestros dailies, tenemos flexibilidad, es esencial. Si intentamos atacar un proyecto con esa cantidad de stakeholders, con esa complejidad, de una manera tradicional, no lo íbamos a conseguir. Tenemos que ser todos muy flexibles y la innovación, conocer metodología, la innovación nos permite eso, ser flexibles, ser ágiles, adaptarnos a lo que está ocurriendo en cada momento. Y sobre todo también ser mucho más humanos. En el pasado yo creo que éramos... La revolución industrial yo creo que nos hizo intentar que todos fuéramos iguales, ¿no? Que todos estuviéramos apretando ese tornillo todo el tiempo y no supiéramos hacer otra cosa. Y ahora tenemos que contar con las capacidades de toda la gente que tenemos en el equipo. De todo el mundo que tenemos en el equipo. Y de una manera ágil. Poder cambiar piezas constantemente. Vengo de una conferencia en Barcelona y decía, los buenos líderes se diferencian de los malos en que los buenos juegan al ajedrez, los malos juegan a las damas. Los buenos juegan al ajedrez porque saben que tienen piezas de diferentes tipos y saben cuándo utilizarlas. A las damas solamente tienes un tipo de pieza y solamente se utiliza de una manera. Conocer qué está ocurriendo en el mundo digital. Y esta slide es de Raúl y la he puesto justamente por eso, porque, jolines, saber lo que está pasando y poder utilizar los datos es tremendamente... La ha utilizado a nivel interno, Raúl, la ha utilizado a nivel interno. La ha tenido que adaptar un poco, pero es conocer este tipo de temas es tremendamente potente. Puedes ir a una reunión y saber de lo que estás hablando, saber sobre Big Data, Analytics, IoT, etcétera, etcétera, es tremendamente importante. Y cómo todo esto enlaza con nuestro día a día. Conocer este tipo de framework, este tipo de visiones, te apoya cuando tú vas a vender un proyecto, cuando tú vas a iniciar un proyecto, cuando tú vas a hacer una cosa nueva. Y te permite hablar como un experto, porque lo conoces. Bueno, no os voy a aburrir más. Como os comentaba, no es un tema de innovación. Llamarlo innovación si queréis, que mola. Es sobre cómo reducir la incertidumbre. Y eso lo podemos hacer en cualquiera de las áreas de nuestro día a día. En nuestras compañías, en nuestra casa. Yo utilizo una pizarra Kanban con los niños. Porque es incluso eficiente con ellos. Y les permite abordar la vida de una manera totalmente diferente. No lo llaméis innovación. Pensad que simplemente estáis reduciendo incertidumbre. Gracias.